Esta es la historia de Jazmín y Esteban. Ambos eran esposos, pero sus problemas se agrandaron debido a esta pandemia. Ambos tenían una cuenta mancomunada en la cual depositaban su dinero cada vez que recibían su salario. Pero debido a esta cuarentena rígida, Esteban formó y tomó un papel muy importante, ya que empezó a controlar los ingresos y los gastos que se realizaban en casa. Jazmín tenía que decirle en qué era lo que gastaba, hasta incluso para los alimentos indispensables de la casa. Un día, Jazmín tuvo que gastar en algo que ella quería, y Esteban, al enterarse, reaccionó de mala manera, ya que empezó a gritarle, a decirle que era una tonta por gastar en cosas innecesarias. Jazmín pensó que era algo normal porque era un estrés de la pandemia que todo el mundo estaba pasando. Pero las cosas no quedaron ahí, ya que con el tiempo empezaron a agrandarse las cosas. Hubieron insultos, hubieron gritos, hasta incluso la golpeó. Y Jazmín solamente fue una de las 13.943 mujeres que sufrieron violencia durante estos 6 meses de pandemia. Además, durante estos 6 meses también hubieron denuncias sobre violencia doméstica y familiar, dentro de los cuales hubieron 16.603 casos y denuncias. Los tipos de violencia más comunes que se presentaron durante estos 6 meses fueron la violencia económica, la psicológica y la física. Hablemos de la violencia económica. La violencia económica se basa en que afecta o hace una omisión a los bienes gananciales de la mujer. Puede ser que afecte a su patrimonio, sus bienes o sus recursos. Al mismo tiempo, puede privarle de sus necesidades y de alimentos o cosas indispensables para vivir. Y cuando hablamos de violencia psicológica, hablamos de gritos, insultos, amenazas, chantajes, desprecios. Todas estas acciones se ven reflejadas porque intentan intimidar y también buscan controlar el comportamiento de las mujeres. Y después de la violencia psicológica tenemos la violencia física, la cual se manifiesta en empujones primeramente, luego en golpes, incluso hasta quemaduras o en cualquier clase de lesiones que puedan afectar ya sea interna o externamente a la mujer y sea daño permanente o temporal. La violencia sexual habla de toda conducta que ponga en riesgo tu privacidad sexual, ya que esta puede alterar tu derecho a la libre sexualidad o a una vida sexual. Esta te obliga a hacerlo, además de que infringe tus derechos como autonomía y libertad. Pero, ¿qué es la violencia familiar? Pues la violencia en familia se trata cuando hacia la mujer o hacia los hijos se tiene una agresión ya sea sexual, psicológica o física. Esta puede ser por parte del esposo, un ex esposo, quizás su cónyuge, incluso la familia de esta persona. Pueden ser hasta también los tutores que cuidan a los niños y pueden generar alguna agresión hacia ellos. Dentro de la violencia doméstica se considera tal entre personas que han sido excónyuges o ex esposos o incluso entre personas que han tenido hijos en común. Ahora que sabes los tipos de violencia, identifícalos a tiempo. La violencia suele ser muy sutil, no la normalices, dile no a la violencia.